Buenas. Buenos días, profe. Bien. Bueno, estoy escuchando que todavía están entrando algunos. Nada más, por si hay alguno por ahí de los que ya hayan entrado, que sea de las personas, bueno, acabo de revisar en la lista de clase, solo aparece uno por inclusión y los que son de resolución, que son de otras sedes, eso todavía tengo que comunicarme este, con con María Fernanda, una de las secretarias de la Escuela de Física, que si no me equivoco es la que puede ahí indicarme quiénes son las personas que están siendo incluidas de esa forma. Igual ella es la que maneja las notas de esas personas, porque yo al final nada más doy reporte y eso ya después se manda a la sede. Entonces, esas personas todavía no sé cuántas son exactamente. Me han contactado creo que dos o tres. Entonces, bueno, eso nos estaría dejando como con un grupo de 42 personas. Entonces, es lo que espero que esté llegando a la clase. Estamos casi ahí, pero bueno. Bien, ya ahí nada más como para que sepan, para que estén tranquilos. Si usted, eso sí, la persona que es de inclusión me había mandado un correo y yo lo incluí, creo que no me acuerdo si fue uno de los que tuve que incluir manualmente en el entorno, pero el asunto es que si solo me aparece una persona en la lista, no sé si había otras de inclusión ahí que tenían que entrar o qué sé yo, pero si no están. No sé si hay aprovechamiento en verano, la verdad no recuerdo. También aprovechamiento de cupos. Pero bueno, comencemos con la materia. Entonces, para esta clase, para estas 4 horas, lo que nos toca es movimiento en 2 dimensiones. Yo ayer subí, como en la tarde, subí la presentación ahí al entorno, a esta clase. Entonces ahí otra vez, como siempre les digo, ¿verdad? Tenerla ahí al lado con otro dispositivo o si no tienen otro dispositivo, entonces imprimirla de antemano para, pues, para que la tengan ahí. Entonces, lo que nos toca es movimiento en 2 dimensiones. Recuerden que el jueves pasado estuvimos viendo movimiento en una dimensión. Entonces, ahora vamos a utilizar 2 dimensiones. Nótese que, bueno, movimiento en una dimensión es el capítulo 2 y movimiento en 2 dimensiones es el capítulo 4. Entonces, pareciera como si nos estuviéramos saltando un capítulo, pero era porque vectores lo vimos en la primera clase, el capítulo 3. Entonces, realmente ya tenemos esa información, ya tenemos ese conocimiento desde antes. Entonces, ya podemos ver lo que sería movimiento en 2 dimensiones, pensando en toda la parte de vectores. Y, bueno, en teoría han tenido una semana ahí como para ir madurando un poco más lo de vectores. Ahí me dejaron varias dudas en las consultas del viernes. Entonces ahí las fuimos viendo. Veo que ya han estado haciendo ejercicios de esa. Lo que sí me preocupaba un poquitillo era que no hay muchas dudas del capítulo 2 y eso significa que puede que estén dejándolo atrás. Y bueno, recuerden que en verano pues hay que ir muy, muy rápido, entonces sí hay que estar haciendo mucha práctica, hay que estar invirtiendo mucho tiempo de la semana. Obviamente pues uno espera que sábados y domingos practiquen un poco más, entonces no estoy así como muy nervioso, pero sí recuerden eso, ¿verdad? No se queden atrás porque si no entonces los deja el tren. Bien, movimiento en 2 dimensiones, capítulo 4. Entonces van a ver que al inicio de este capítulo, lo único que vamos a estar diciendo es, bueno, todas las generalidades, todas las cosas que pudimos ver en el movimiento en una dimensión, ahora nosotros lo podemos ver ya para 2 dimensiones, incluso podría haber para 3 dimensiones, pero por cuestiones primero del libro, de cómo se trabaja, y también por el hecho de la facilidad de poder trabajar 2 dimensiones en una pizarra, pero se dificulta 3 dimensiones. Entonces, 3 dimensiones, pues no se analiza mucho. 3 dimensiones tal vez vamos a hablar cuando veamos más adelante en el curso torques y va a ser algo muy, muy sencillo. No se extiende mucho. Ya después en Física 2, Física 3, ustedes sí verán un poco más de
3 dimensiones, más que todo física 3, cuando ya hayan podido, cuando ya tenga un poquillo más de conocimiento en cálculo. Ok, entonces, generalizando lo que hemos aprendido en movimiento en una dimensión, por ejemplo, nosotros teníamos que el desplazamiento lo podemos ver como el cambio en la posición, ¿verdad? En una sola dimensión. Bueno, nosotros ahora podemos hablar de un desplazamiento que sea en 2 dimensiones, ¿ok? Y entonces va a estar dado como delta R, que esto de aquí va a ser igual a delta X en Y más delta Y en J. Entonces aquí lo que está pasando es que ahora ya no vamos a hablar de desplazamiento en una dimensión, sino que hablamos de desplazamiento en 2 dimensiones y por nuestros conocimientos en vectores, capítulo 3, entonces sabemos que podemos separarlo en componentes. Entonces va a ser una componente horizontal, que va a ser la parte en X, y una componente vertical, que sería la parte en Y. Y esta lleva la Y, esta lleva la J. ¿Ok? Entonces vean que nada más es llegar y decir, bueno, ahora transformémoslo, o ahora digamos que existen dos vectores, dos dimensiones. Entonces consideren que si no hubiera cambio en Y, o sea, si esto se fuera, entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a una sola dimensión y entonces un movimiento en una sola dimensión, y entonces volveríamos a delta X y yo he hecho que la Y no se ponía en esa parte o no se escribía el movimiento de una dimensión, primero porque el libro todavía no lo había visto y después porque al ser un movimiento de una dimensión, pues hubiera sido redundante. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos por ahí. También delta R yo lo puedo ver como ahí como está en la diapositiva, como una posición en F menos una posición en Y. Entonces, eso, nótese que sería algo como por el estilo, RF, yo lo puedo ver como X final en Y más Y final en J, y esto sería menos X inicial en Y más Y inicial en J. Y entonces, si yo noto, vean que aquí está XF en Y menos XY en J, eso es delta X en Y. Y YF en J menos Y en J, eso es delta Y en J. Entonces vean que todo cierra, ¿verdad? A todo, por todo puedo llegar a lo mismo. Ok, entonces, en la figura que está a la izquierda y en esa diapositiva, se puede ver una gráfica, que es una gráfica nueva que vamos a estar utilizando, que es XY. ¿Okay? Este tipo de gráficas las empezamos a ver en movimientos de 2 dimensiones porque tenemos 2 dimensiones en el espacio. Entonces vean que en esa gráfica XY lo que se nos da son 2 posiciones en el espacio. Ya esta gráfica es espacial, no es espacio temporal como las otras que hemos visto, o velocidad temporal o aceleración temporal. Entonces esta sí es espacial. Entonces yo estoy ubicando mi punto en X y en Y. ¿Ok? Entonces hay un momento A, que es donde está para un tiempo inicial, y entonces la posición inicial del objeto, y un tiempo B. Entonces esos serían los puntos, ¿verdad? Inicial y final de mi objeto. Entonces, lo que serían las posiciones, los R, los vectores R es inicial y R final, entonces están dados de esta forma. Y por lo que hemos hablado de la resta de vectores, yo sé que una forma de representarlo es colocándolo en esta parte de acá, donde hemos dicho que sale del negativo y llega hasta el positivo, ¿verdad? Entonces eso sería, sale de A y llega hasta B. Entonces esto de aquí sería la resta de esos vectores y eso es a lo que yo llamo el delta R. ¿Ok? Entonces vean que yo puedo llegar y representar todavía o puedo representar el delta como un vector, ¿okay? El delta R como un vector. Y ahí estaría. Nótese que este delta R yo lo estoy colocando en mi espacio, ¿verdad? En lo que está en la gráfica y no está colocado al inicio. ¿Sí? Vean que no está colocado al inicio, está solo ahí suspendido, por decirlo de alguna forma. Sí, sí sabemos que llega a un punto y parte de otro, pero no tiene su inicio o su origen, bueno, su inicio en el origen. Entonces vean que este es un vector, por ejemplo, que aunque esté viviendo en estos momentos en el primer cuadrante, como es vector, yo lo puedo mover y veo que apunta hacia el cuarto cuadrante. Entonces yo espero que sus valores, ¿verdad? Su X y su Y, sus componentes, sean la X positiva, o sea, lo que va a ir con Y va a estar positivo y lo que está con Y va a ir negativo, aunque él esté en el primer cuadrante.
tiempo. Eso es importante recordarlo, que los vectores no importa dónde estén colocados, sino hacia dónde apuntan. La dirección es lo que me va a decir cómo son esas componentes positivas o negativas. Entonces, eso es más que todo para que no se confundan, porque hay gente que a veces piensa que como él está en el primer cuadrante, entonces, bueno, entonces tiene que tener cosas del primer cuadrante. No, punta es hacia el cuarto. Ok. A ver, ¿qué más? Bueno, otra cosa. Vean que este tipo de gráficas, como son completamente espaciales, entonces yo tengo que considerar que realmente estas dos posiciones no pasan al mismo tiempo. ¿Ok? O sea, si yo tuviera algo que que pudiera proyectar, por decirlo así, qué sé yo, si hiciera un programa, ¿verdad? Como una animación, un video, para hacerlo, entonces yo lo que tendría que ver es que el vector va cambiando. ¿Ok? El vector el vector posición va cambiando con respecto al tiempo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, entonces ese vector va cambiando. ¿Ok? En estos casos donde solo un dibujo, una imagen, entonces yo tengo que poner los dos vectores diciendo, bueno, en un cierto tiempo va a estar aquí, en otro cierto tiempo va a estar acá, y de eso saco el delta R. ¿Ok? Entonces, este tipo de gráfica necesita de una evolución temporal para poder ver cambios, por decirlo así. En cambio, una gráfica espacio-temporal, pues yo ya puedo representar el avance del tiempo en una de las coordenadas, entonces yo puedo ir viendo cómo avanzan las cosas en una coordenada. Entonces, visualmente es un poco más intuitiva, pero temporalmente tenemos nuestras limitantes. Ok, entonces sabiendo que existe delta R y sabiendo que si yo empiezo a mover esto en el tiempo, este delta R va cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiera sido un tiempo muy pequeño, entonces delta R hubiera sido muy pequeño. Si es un delta tiempo como este, ¿verdad? Como el que estoy intentando representar en este dibujo, entonces este es nuestro delta R. Y si es un tiempo aún mayor, entonces yo esperaría que el delta R sea también distinto. Entonces yo entiendo que hay una dependencia en el tiempo. Entonces yo puedo hablar otra vez de velocidades. ¿Okay? Entonces yo puedo hablar de una velocidad promedio, que esta velocidad como vector tiene que venir de algún vector. Entonces yo lo que veo es que esto que yo estoy poniendo aquí es un vector. ¿Por qué puedo decir que es un vector? Bueno, esto aquí es una cantidad vectorial y esto acá es una cantidad escalar que lo que está haciendo es nada más multiplicando por ese vector. O sea, yo también puedo ver esto como un 1 sobre delta t por delta R, donde esto entonces sería nada más un factor numérico, un escalar, y esto aquí sería el vector. ¿Okay? Entonces estoy en una de las que habíamos hablado, ¿verdad? Del capítulo 3, que era escalar por vector, y eso sigue siendo un vector. ¿Okay? Entonces, otra cosa interesante de ver aquí es que un escalar, lo único que puede hacer, yo les había dicho, al multiplicar un vector es o cambiarle su magnitud o cambiarle la dirección, pero solo la dirección de forma que lo invierte, ¿ok? Solo podría invertirlo. Pero nosotros esperamos que este delta t sea siempre positivo, entonces no va a invertir nuestro delta r. Entonces yo lo que estoy obteniendo ahí es que la dirección que lleve delta r va a ser la misma dirección que va a llevar la velocidad promedio. ¿Ok? Y eso es algo interesante o importante ver ahí. O sea, yo siempre que tenga el delta R, por ejemplo, yo puedo sacar delta R de estas gráficas XY, entonces ya puedo saber cuál es la dirección también de la velocidad promedio. Algo que específicamente yo no podía hacer, bueno, o no era necesario hacer en la parte de movimiento en una dimensión, porque yo sabía que la velocidad era o hacia adelante o hacia atrás. Nada más había esas dos posibilidades. Bueno, ahora con estas velocidades promedio o velocidad instantánea también, yo ya puedo tener una velocidad que vaya en cualquier dirección del espacio, ¿verdad? Entonces, yo puedo obtener cuál es esa dirección que va a llevar la velocidad promedio, dada la dirección que tiene delta R. Eso sí, y ahora sí, podemos pasar a la siguiente página, como para ir viendo cómo es que funciona esto. Entonces, eso sí, nótese que en bueno, la siguiente página, no, la siguiente diapositiva. Nótese que ahí en la diapositiva 4, cuando nosotros tenemos un A y un B, algo muy parecido a lo que se hacía en movimiento en una dimensión, solo que ahora en un espacio XY. Conforme yo voy haciendo eso, conforme yo voy cambiando el B, yo veo dónde va cambiando la dirección de lo que sería mi velocidad promedio, ¿okay? Hasta el punto donde llego a la instantánea, que era lo que habíamos visto nosotros, que era esta línea tangencial.
Pero el asunto aquí es que esa línea tangencial ya no me está representando cuánto es la magnitud de mi velocidad, porque recuérdense que antes, cuando yo llegaba y sacaba eso, lo que yo quería ver era la pendiente de esa recta, era la que me decía cuánto era mi velocidad. ¿Sí? La pendiente de esa recta me decía cuál era la velocidad. Entonces yo llegaba y obtenía, ¿verdad? Valores positivos o negativos, etcétera. Si era completamente horizontal, entonces era cero la velocidad, por ejemplo. En este caso, no. En este caso, esa línea recta, lo único que me va a ayudar es a obtener la dirección de la velocidad, pero ya no me va a ayudar a obtener la magnitud. O sea, vean que esa línea recta, en teoría, la verde sería infinita, y sabemos que la magnitud, pues no puede ser infinita. Y la dirección que tiene o la pendiente que tiene esa velocidad ya no representa nada, en este caso, por el hecho de que estamos en una gráfica XY. Ya no hay tiempo en esta parte de acá. Entonces no representa lo que sería la magnitud de la velocidad. O sea, de esta de acá, cuando yo tengo una gráfica XY y yo intento sacar la tangente a la curva para obtener velocidad, lo único que obtengo es en qué dirección va la partícula. No tengo cuál es el valor de la magnitud. Tengo que sacarlo de otra parte. ¿Ok? Entonces, para que siempre recuerden eso. Cuando tenemos XY, las cosas cambian. Ya no puedo sacar magnitud, lo único que puedo sacar es la dirección en la que va ese V. Vean que ahí en la gráfica, bueno, en la figura esta dice dirección de V en ese punto A. Dirección nada más. No es que sea la V ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, lo mismo aplica no solo para la pendiente, sino, perdón, para la línea tangente, sino para las que se generen de estos delta R. O sea, cuando no estamos hablando de instantáneo, sino que estamos hablando para promedio. Esa flecha de ahí, solo representa la dirección o solo me puede dar la dirección de la velocidad promedio, comparte la dirección, pero no la magnitud. O sea, de esto de acá yo no podría sacar la magnitud porque yo no sé cuánto tiempo ha pasado. ¿No? Esa imagen no me puede decir si este movimiento pasó en 3000 años o si pasó en 2 segundos. No, no me lo da la cara. Okay, entonces, y evidentemente la velocidad es muy distinta para esos dos casos que acabo de mencionar. Ok. Entonces, no sé si hay dudas por ahí hasta el momento. Todo bien. Entonces, ahora sí, la velocidad instantánea. Yo puedo obtener lo que sería ya la magnitud o puedo llegar y obtener una expresión dada y no solo la dirección. Si yo hablo en la parte matemática y digo que esto va a ser la derivada de la posición con respecto del tiempo. Que en ese caso yo no puedo hacer algo por este estilo porque pues una derivada es una operación, no es nada más un escalar, ¿verdad? Ya esto aquí d sobre dt es una operación, pero al operar de forma o al derivar un vector, yo obtengo de nuevo un vector. Entonces no tengo que preocuparme por esa parte, esto sigue siendo un vector. Que esto de aquí, yo si quiero este r, lo puedo expresar de la forma que lo hice en estas partes, ¿verdad? O sea, r por aquí, R, yo lo puedo ver como un X en Y y un Y en J. Entonces yo puedo llegar y decir que esto de aquí o este R de acá, yo lo puedo separar. Ok, entonces eso de ahí lo voy a hacer después de hablar de aceleración. Entonces después de eso, vamos a, vamos a ver que todo tiene sentido y que me va a quedar ahí todavía o X y Y y todavía puedo seguir utilizando. Ok. Entonces sí, ahorita vamos a eso. Primero vamos a hablar un poco sobre aceleración, que otra vez, nosotros ya hemos hablado de aceleración en una dimensión, ahora vamos a hablar de aceleración en dos dimensiones y es prácticamente lo mismo, es la misma idea. Entonces, si yo tuviera, nótese, pasamos a la diapositiva 5, entonces, si yo tuviera una gráfica otra vez XY, y yo tengo dos posiciones A y B o dos momentos A y B donde se tiene una cierta posición, RI y RF, si no me equivoco, ajá, RI y RF. ¿Okay? Entonces yo puedo llegar y decir que esas dos, la línea tangente que pase por ellas, va a ser la dirección de V. Entonces, para este ejercicio ya se nos están dando una VI y una VF
están ahí con su cierto tamaño, o sea, les dieron un tamaño ya asignado por ellos, nosotros no podríamos sacarlo a partir de la gráfica, solo la dirección, el tamaño se lo está asignando el libro para poder hacer el ejemplo, ¿sí? Pero nosotros en teoría no se podría sacar a menos de que se haga la derivada. Ok, entonces el libro decidió asignarle un VI y un VF. ¿Qué serían esas flechas rojas que están por ahí? Ojo, eso sí, hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque en teoría ese vector VI y ese vector VF no deberían estar en esa gráfica por el hecho de que son vectores de otra unidad, ¿sí? En teoría, el espacio que está ahí en esa gráfica es de posición, X y Y, de longitudes. ¿Sí? Y los vectores VI y VF son vectores con unidades metros por segundo, metros entre segundo, ¿sí? Entonces, realmente no deberían estar en la imagen, pero bueno, se hace ahí como para representar, ¿verdad? Que existen y que podríamos en teoría verlos, ¿ok? Nada más hay que considerar que el tamaño que están teniendo ahí, no es, no es, no es congruente con los ejes, ¿sí? Porque los ejes son de longitud y ellos tienen tamaño de longitud entre tiempo. Pero bueno, el asunto es que los ponen ahí. Y si yo llego y esos dos los tomo y hago algo parecido a lo que hice por acá, entonces, hecho de una forma sensata, que el libro pues no lo hace, pero yo sí lo voy a hacer. Entonces, aquí yo diría que esto es velocidades en X y esto sería velocidades en Y, ¿ok? Algo por ese estilo. Entonces, yo lo que tendría es, para ese ejercicio, o como lo escribe el libro, el VI parece ser completamente horizontal. ¿Okay? Sería VI. El VF está como hacia el cuarto cuadrante, algo como por este estilo. ¿Okay? Un poco más corto, parece. Un poco más corto por ahí. Y entonces se obtiene, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que pasaba ahí. Ah, bueno, no le puse VF, no le asigné el nombre. Ese VF es el de abajo. Entonces, haciendo algo muy parecido a lo que estaba allá, esto debería llevar aquí las flechas, yo tengo un delta V en este caso, ¿ok? Que sería de esa forma, ¿sí? Entonces el libro los hace todos en rojo. Bueno, yo estoy cambiando el color nada más para que se note que es el delta, ¿verdad? ¿Okay? Entonces sería el cambio en las velocidades que estoy teniendo para el inicio y para el fin que estoy dando en ese ejercicio. Entonces, ese delta V, algo parecido a lo que está pasando por aquí, ¿verdad? Va en una dirección completamente distinta. Nótese que no está en el origen, vean que esto iría en el tercer cuadrante si yo lo pusiera en el origen. O sea, comparte mucho de lo que es lo que está hablando para un delta R, solo que ahora hablando en el espacio de las velocidades, en espacio de velocidades. Muy bien. Entonces, igual, de la misma forma, entonces la aceleración promedio va a llevar la dirección que lleve el delta V, ¿ok? O sea, también termina en el tercer cuadrante, pero de nuevo yo no podría sacar el tamaño en una gráfica de velocidades porque porque no tiene la parte temporal, ¿sí? Entonces, algo muy parecido a lo que está hablando con V promedio y delta R, bueno, aceleración promedio y delta V también generan ese problema. Yo solo puedo sacar las direcciones cuando no tengo ninguno de mis dos ejes el tiempo. Muy bien. Ok. Entonces de eso, yo ya puedo sacar por ahí que, vamos a ver, voy a borrar, no creo que puedo borrar esto. Okay. Entonces por ahí yo puedo hablar de aceleración promedio, que esa de ahí entonces sería delta V entre delta T, que otra vez podría ser esta parte de acá, ¿verdad? Y decir que esto nada más es un escalar, esto es el vector y entonces esto se mantiene como vector y además de eso yo espero que el tiempo sea un positivo, entonces 1 sobre tiempo es positivo, entonces esto no le va a cambiar en la dirección que lleve delta V, o sea, la dirección que lleve delta V va a ser la misma que va a llevar la aceleración promedio. ¿Okay? Y después puedo hablar de la aceleración instantánea, que esa entonces sería dv dt. ¿Ok?
de v de t. Muy bien. Entonces, llego a tener algo prácticamente igual a lo que tenía en movimiento de una dimensión, solo que ahora hablando de vectores ahí en esas dos derivadas. Y entonces ahora sí, si no me equivoco, vamos a ver. Ajá, que ya para este punto es donde quiero hablar con respecto a eso. ¿Alguna duda hasta el momento o vamos bien? ¿Todo bien? Sí, pero Ok. Entonces me parece que escuché un sí, profe. Un poquillo. Espero que fuera eso y no era que era una duda. Todo bien. Entonces, sí. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, vamos a la diapositiva 6 y entonces ahí lo que represento o lo que estoy colocando es como primer vector y después estoy colocando el vector velocidad instantánea, el vector aceleración instantánea, ya como componentes, ¿sí? Con sus componentes VXY más VXJ y AXY más AYJ. Entonces quiero que noten, bueno, eso es bastante intuitivo, yo puedo llegar y separar los dos vectores por sus componentes, pero también quiero que se note cómo es que al aplicar la derivada yo también llevo lo mismo y entonces veo que todo cierra, todo está encajando. Entonces eso es lo que quiero hacer. Para hacerlo, entonces, bueno, voy borrando por aquí. Voy a intentar no tocar esta parte para poner después las dos cosas o las dos expresiones que están por ahí. Ok. Y lo que voy a estar trabajando ahora son estos dos de acá. Ok, y de acá. Técnicamente aplicaría también para la aceleración promedio y velocidad promedio, pero no se hacen, ¿verdad? Nada más hay como, sería prácticamente lo mismo, pero no sé, es más fácil verlo con derivadas, porque el otro es nada más de multiplicar. Ok, entonces, nótese que v, la velocidad instantánea como vector, está como la derivada de r con respecto de t. Y la derivada con respecto la derivada de r con respecto de t sería derivar esto que yo tengo aquí con respecto de t. Entonces, yo lo que tengo ahí es algo como este estilo. d de t, ¿sí? xy más y en j. Que esto también, como es una suma, yo sé que es la derivada, entonces puedo hacerla para las dos partes de la suma. O sea, esto queda como derivada con respecto al tiempo de xy más derivada con respecto al tiempo de y en j. ¿Ok? Yo lo puedo ver de esa forma. Y después yo recuerdo que cuando yo derivo por una multiplicación, yo lo que tengo que hacer es la regla esta, bueno, ya no se me olvidó el nombre. Cuando se tiene una multiplicación y se deriva, entonces, ¿qué es lo que dice uno? De la derivada del primero por la la derivada del regla de segundo la más cadena. la derivada del segundo. Esa es la de la cadena. La Sí. cadena no es más bien la que es como de que yo primero derivo la función y después la derivada del argumento de la función y después, esa no es la cadena. No. ¿No sería la regla del producto? Esa, creo que es así se llama, la regla de producto. Bueno, ustedes ahí se acuerdan del cálculo 1. El nombre no es lo que me interesa tanto, sino el hecho de llegar y decir cómo era que se manejaba, ¿verdad? Entonces yo lo que tenía que hacer aquí, bueno, si puedo hacerlo aquí un poco más abajo, entonces v sería entonces la derivada del primero, que sería de x de t, por el segundo sin derivar, y más el primero sin derivar por la derivada del primero, ¿ok? Algo por ese estilo. Ahora entonces yo me pongo a pensar acá. Bueno, ¿qué es de x de t? Yo esto lo había visto en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando estuvimos viendo movimiento en una dimensión. Eso de ahí es vx en y, ¿ok? Entonces eso por el momento va bien. Y ahora sí, ¿qué pasa con esta parte de acá? Bueno, yo me doy cuenta de que y es un vector unitario. Es un vector que yo espero que no cambie con el tiempo porque es un vector unitario dado por las cartesianas, ¿sí? Entonces, y siempre era un vector de unidad 1 que estaba viendo de forma completamente horizontal y siempre tenía la misma magnitud. Pasen 2 segundos, pasen 3000 años, él va a ser exactamente lo mismo. O sea, y realmente es una constante.
¿sí? O sea, esto de acá, dy dt es 0. Dy dt es 0, esta parte de acá. ¿Ok? Esto de aquí es 0. Entonces, esa parte de la multiplicación es 0. ¿Ok? O que es lo mismo decir, bueno, y es una constante, entonces podría salir de la derivada, como también se hacía en otros casos, ¿verdad? Que nada más se dice, bueno, es constante, entonces nada más lo sacan, ¿verdad? Como que lo mueven para esta parte de aquí. Entonces, para que vean que todo cierra, todo está encajando. Entonces, esto es Vx en Y. Y después de este otro lado sería algo muy parecido, donde yo diría de Y dt en J más Y de J dt, y este se cancelaría, ¿verdad? Entonces, lo que me está quedando es nada más de X dt en Y y de Y dt en J. ¿Qué es de X dt? Vx. ¿Qué es de Y dt? Vy. Y entonces yo obtengo que V, vean que no lo estoy sacando por componentes, lo hice derivando, y eso sí, ya a R fue que le saqué componentes. Entonces yo obtengo que es literalmente Vx en Y más Vy en J. ¿Ok? Entonces eso sería V. Y yo entonces puedo ponerlo aquí con lo de la aceleración, y entonces sería un trabajo muy parecido a este, donde digo que A es igual a la derivada con respecto del tiempo de Vx en Y más Vy en J, y donde, bueno, pues yo ya digo que Y y J son constantes, no voy a hacer esta parte aquí explícita, ya no necesito hacerlo. Lo único que voy a decir entonces es que A es de Vx dt en Y más d Vy dt J. ¿Ok? Que es de Vx sobre dt, o la derivada de Vx con respecto al tiempo. Bueno, eso era la aceleración en X. ¿Y qué es esto acá? Bueno, eso era la aceleración en Y. Entonces obtengo al final que A lo puedo ver como AX en Y más AY en J. Entonces, de esa parte de ahí, de esas conclusiones que acabo de hacer, o bueno, de eso de este procedimiento que acabo de hacer, puedo sacar varias conclusiones. La primera es que estos vectores de acá yo los puedo poner con componentes, simplemente llegar a decir, ah, bueno, pues son componentes, o puedo demostrar que por cada una de las componentes se va generando lo que sería la componente de las otras partes, de las derivadas de esa función, o sea, de R la primera derivada que sería Vx, bueno, Vx y Vy, y la segunda derivada que sería la aceleración. Entonces, puedo obtenerlo por los dos lados. Y después lo otro, lo que es importante es que por ese segundo lado que lo estoy haciendo, lo que estoy demostrando es que lo que esté en X, tanto para X como Vx, viene del hecho de cómo está dado X, solo X. ¿No ven? O sea, este de aquí no se relaciona ni con este, ni con este, ni con este. ¿No ven? O sea, no es como que haya una relación directa entre ellos, o no es que viene de ellos, no, viene solo de lo que esté a este lado. Y aquí esto de acá viene solo de lo que esté a este lado. O sea, eso significa que los movimientos en cada una de las dimensiones son completamente separados, ¿sí? ¿Ok? Son independientes uno del otro. O sea, lo que esté pasando en X es distinto a lo que esté pasando en Y. ¿Ok? Entonces yo puedo llegar y tener algún tipo de alteración en y X en teoría no debería haberlo. Y eso es lo que está en la figura, en esa diapositiva 6, en la parte de abajo. Lo que tengo ahí es un disco de hockey, que lo que se hace es que se lanzó, ¿verdad? Está en una de estas, bueno, en hockey de aire, esas que no hockey hielo, sino estas que están como en los arcades, ¿verdad? No sé si ustedes han ido a uno de esos. Entonces está estas pequeñas mesas, ¿verdad? Donde está aire saliendo. Entonces se pone un pequeño disco y se lanza. Entonces la idea es que el aire que está saliendo hacia arriba genera que pues, la fricción sea prácticamente nula. Entonces, el objeto, si yo llego y le doy un empujón en X, se va a ir moviendo a una velocidad en X, ¿ok? Que es lo que se ve en la parte de arriba de la figura. Entonces el objeto se va moviendo en X y se mueve a una velocidad constante porque no hay nada más que lo esté afectando, o sea, no hay una aceleración extra que se le esté dando. Entonces él se sigue moviendo en X como si nada, ¿ok? En la dirección horizontal. Entonces, en la parte de abajo, en la figura de abajo, lo que está pasando es que alguien generó un soplido
en la dirección Y, o sea, le imprimió una velocidad, ¿ok? En algún momento de la trayectoria, y entonces eso hizo que el hockey, el disco de hockey ahora también se mueva hacia arriba, ¿ok? Pero eso no afecta la parte en X, o sea, solo afectó la parte en Y. Entonces la parte en X va a seguir exactamente igual. Vean que las flechas de velocidad siguen siendo exactamente iguales para el componente X. Y después el componente Y es el que al haber soplado, entonces ahora va a tener un valor, ¿verdad? Que es el que va ahí constante, ¿verdad? A través del tiempo es el que va haciendo que suba. ¿Sí? Entonces yo podría decir que ese movimiento que está ahí diagonal, yo lo puedo representar como un movimiento en horizontal que no está cambiando y que no cambió por el hecho de que yo haya soplado hacia arriba, y un movimiento en la vertical, ¿verdad? Que se dio por el soplido y que ya después va a seguir ahí constante. ¿Sí? Entonces son completamente independientes. O sea, el hecho de que yo ya le haya agregado una componente en Y no me afecta a la componente en X para ese caso. Son independientes una del otro. Entonces eso me dice que cuando yo esté trabajando algún problema, yo lo que puedo hacer es que separo las cosas que están en X de las cosas que están en Y, o sea, los trabajo completamente por aparte, trabajo todo lo que tengo que hacer en X, obtengo variables en X y después puedo llegar y trabajar en Y y obtengo cosas ahí en Y. ¿Okay? Entonces, o también puedo decir que existen ecuaciones que yo puedo dar, ¿verdad? Que van a estar dadas en la parte en X, en la parte en Y yo espero que entre ellas, no se afecten una a la otra, ¿verdad? O sea, ya cuando yo coloco la ecuación, yo espero que esa sea la que se cumpla para esa dimensión y no es como que movimientos que pasaban en la dimensión, en la otra, me van a afectar a esa, no. Las ecuaciones van a estar bien y puedo seguir usándolas. Si nosotros estuviéramos que se mezclan las dimensiones, entonces ahí sí sería un poco más complicado, ¿verdad? Porque entonces las ecuaciones irían variando, las fórmulas que tengo yo, y pues ya no me servirían de nada. Y obviamente eso es muy malo si yo lo que tengo es, ¿verdad?, el conocimiento de las ecuaciones. Ya no me estarían sirviendo de nada y pues no sería muy bueno. Ok, no sé si hay dudas hasta ahí. ¿Todo bien? Ok, entonces veamos la siguiente diapositiva y con eso estaríamos terminando el primer bloque. Entonces lo que dice es, la diapositiva 7, lo que nos muestra es un modelo. Así como vimos modelos, un movimiento en una dimensión, bueno, veamos un modelo, movimiento en dos dimensiones, solo que este modelo es muy general. Entonces lo que dice es movimiento con aceleración constante en dos dimensiones. Entonces, cuando yo tengo un movimiento con aceleración constante en dos dimensiones, yo lo que estoy diciendo es que en la dimensión horizontal tengo un movimiento con aceleración constante. En la dirección vertical tengo un movimiento con aceleración constante. Entonces, si en los dos tengo un movimiento con aceleración constante, yo lo que espero es que las ecuaciones que yo había visto en movimiento en una dimensión, que eran las de movimiento rectilíneo, que ahora no es necesariamente rectilíneo, pero las que eran antes de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se cumplan también para esta parte, ¿ok? Entonces, si yo solo estuviera viendo las componentes, si yo solo me concentrara en componentes, yo vería como si el objeto estuviera en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para cada una de ellas. Pero al yo combinar las dos, yo obtengo algo que no necesariamente es un movimiento recto, ¿ok? Y eso lo vamos a ver específicamente en la siguiente parte, que es movimiento de proyectiles, que es un ejemplo de este modelo que no muestra al final un movimiento rectilíneo, o sea, no es una línea recta la que se genera, pero si yo voy viendo cada una de las dimensiones por separado, yo voy viendo que tiene la misma idea o es exactamente igual a MR o A para cada uno por separado. ¿Ok? Entonces, lo que se muestra ahí, o las dos ecuaciones que están en la parte de abajo, son las ecuaciones principales o las ecuaciones que podían salir cuando yo hacía las integrales, ¿verdad? Lo que habíamos sacado obtenido por cálculo,
pero ahora en forma vectorial. Entonces, técnicamente yo podría sacar las mismas ecuaciones haciendo la parte de integración. No lo hago para esta parte porque las integrales con vectores, a como se plantean ahí, son un toquecillo más extrañas. Entonces es mejor no enredarlos, y además de que también necesita un poco de conocimiento de cálculo 3 como para ver eso. Entonces mejor no hago loco. Pero el asunto es, o lo que importa es que yo puedo llegar y decir que se concluye prácticamente lo mismo. Los resultados son iguales, solo que ahora en forma vectorial. Entonces, antes yo obtenía, cuando yo integraba, ¿verdad? La definición de A, que era de X de T, perdón, de V X de T, integraba eso, entonces obtenía que V final era igual a V inicial más la aceleración por tiempo. Bueno, entonces ahora puedo hacer lo mismo de forma vectorial, y entonces ahora digo que la velocidad final como vector va a ser igual a la velocidad inicial como vector más la aceleración como vector por el tiempo. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren, regresan ahí a los apuntes o a las diapositivas que tienen anteriores, ¿verdad? La presentación anterior, y van a ver que la única diferencia que hay entre y el de movimiento con emisión es que antes no había flecha y yo solo he puesto X, X y X. ¿Qué estoy haciendo en esta parte? Bueno, entonces le estoy agregando la otra dimensión, o sea, esto es VFX en Y más VFY en J. Aquí VIX en Y más VIX en J. VIY en J. Y aquí AX en Y más AY en J. ¿Ok? Entonces, al final, lo que estoy haciendo es nada más pasando a vectores, pasando a dos dimensiones en lugar de. ¿Ok? Y la de abajo igual. Vean que esa era la que antes era XF es igual a XY más VIXT más un medio de AXT al cuadrado. Bueno, ahora que sea de forma vectorial. Entonces va a ser RF es igual a RI más VI por T más un medio de la aceleración por el tiempo. ¿Okay? Donde de esas dos que están ahí, en cualquier caso, puede, o en cualquiera de estos vectores, puede que alguno de sus componentes sea cero. Es una posibilidad. O sea, yo podría llegar y tener, y lo vamos a ver en la siguiente, que por ejemplo, AX sea cero y AY si sea un valor no nulo, ¿verdad? Que sea un valor que no sea cero. Entonces eso va a pasar por ahí. Okay. O puede que más bien AY sea el que sea cero y AX tenga un valor, o que los dos tengan valores. O incluso se podría dar que los dos valores de A sean cero y entonces esto y esto no iría, ¿verdad? Pero entonces yo ya llegaría a, bueno, una trivialidad acá y a ver cómo es que se movería el objeto en esta parte de ahí. Eso sería con velocidad constante. Okay. Pero esto es el más general. Recuerden que en el capítulo pasado lo que estoy haciendo fue partir de uno muy específico que era MRU, luego fui a MRUA y dije, bueno, MRU es la generalidad y MRU es un caso específico. Bueno, de aquí yo también podría sacar casos específicos y el que vamos a analizar un poco más, ¿verdad? Será el de movimiento parabólico, movimiento de proyectiles. Ok, ya para terminar el bloque, nada más ver la figura que está ahí arriba. Entonces, la figura que está ahí arriba lo que me está representando son las dos ecuaciones que tengo por aquí. Entonces, esas dos figuras, veamos tal vez la de la izquierda, que es un poco más sencilla, y ustedes si quieren digieren un poco más la segunda, y si no la entienden, pues ahí me la pueden preguntar en consulta. Entonces, la primera o la de la izquierda, lo que tiene es los vectores velocidad inicial y el vector velocidad final. Entonces, por la ecuación que yo estoy generando aquí, yo sé que el vector velocidad final es la suma de dos vectores. El vector velocidad inicial y también si yo colocara un vector que sería el de la aceleración por el tiempo. Al yo colocarle este t aquí, vean que eso me está haciendo que esta parte de acá que está aquí, esta combinación de aquí, esto no es solo un número, es una variable que tiene, o un escalar que tiene también dimensiones. Entonces, la unión de esos dos, la multiplicación de esos dos, me genera un vector que sí puede vivir en el espacio de los de velocidad. O sea, esto de aquí es algo que es de velocidad. Entonces, yo puedo llegar y colocarlo en la gráfica de velocidad que está ahí. Ese sí puedo llegar y decir que vive ahí y puede interactuar con él. Y vean que entonces literalmente lo que está haciendo es que ese AT, ¿verdad? Es el que yo sumo para poder llegar a VF. ¿Okay?
yo llego y digo VI, lo pongo, luego AT, y entonces la suma de esos dos me da VF. ¿Sí? Ok, entonces lo que tendría en esa parte. Eso sí, tal vez nada más como comentario ahí a lo del libro. El libro lo que hace es que pone en las coordenadas de esa gráfica, aquí, pone X y Y. Bueno, yo pondría Vx y Vy, ¿verdad? Porque es un espacio de velocidades para que puedan vivir los vectores de velocidad. Y pues es notación ahí extraña del libro, pero yo sí soy muy cuidadoso con eso, lo de los espacios. Eh, no sé si es por el lado de física o de mi o por el estilo que me hace como notar más esas cosas y pues bueno, el asunto es que sí, es notación ahí del libro, pero que no los enrede. ¿Ok? Esos vectores, todos esos tres rojos serían vectores con dimensiones de velocidad. ¿Ok? Entonces es más o menos eso, nada más notar que cuando yo llego y hago los componentes, yo puedo llegar y ver que VXF y AXT se pueden sumar y los dos me están dando la componente de VXF. O sea, si yo llego y separo esto en componentes, entonces yo obtengo los mismos resultados. O sea, si yo quisiera ver esto de aquí como dos partes, yo podría decir que VFX es igual a VIX más AX por tiempo. Eso se cumple. Y también VFY es igual a VIY más AY por tiempo. Eso también se cumple. ¿Okay? Esas cosas de ahí se cumplirían. Entonces, del material que está por ahí del semestre pasado, me parece que yo había puesto una guía. Hay una guía ahí que es como prácticamente todo esto que estoy hablando yo, nada más que escrito. Y ahí se ve cómo puedo llegar a separar esto por todas las componentes, o sea, se genera una ecuación muy grande. Creo yo que no me cabe en la pizarra, entonces por eso no es que esto también no cabría en la pizarra, y por eso es que no me la estoy jugando, porque después se enreda mucho. Pero donde se podría ver que se pueden separar las cosas que están en I y las cosas que están en J y se generan las dos ecuaciones, algo muy, muy parecido a lo que estuvimos hablando cuando vimos vectores la primera clase. ¿Okay? Todo lo que está en I se puede hacer en una ecuación y todo lo que está en J se puede hacer en otra ecuación. ¿Okay? Igual con esta de acá, yo puedo tener un XF, XY o XY por T más un medio aquí por T. Y en la otra sería, perdón, aquí me está faltando el cuadrado, ¿verdad? Ahí lo puse, sí, ahí en la figura sí está. Y puedo tener un YF, YI más VIYT más un medio de AYT al cuadrado. Yo puedo tenerlos ahí también. Ok, no sé si hay dudas hasta acá. Profe, digamos, esas dos ecuaciones de VFX y VFY se sumarían, ¿verdad? Al final, si yo lo que quiero obtener es F total, entonces yo lo que digo es que esto es VFX en Y más VFY en J. Si yo quisiera volver a obtener el VF. Pero no necesariamente, o sea, puede que en alguna parte del ejercicio yo lo que ocupe es nada más esto, entonces ni siquiera veo esta, ¿verdad? O sea, que si yo ni siquiera trabajo con esto, el ejercicio me pedía eso, entonces yo sé que lo puedo obtener de esa forma. Ok, perfecto. No es obligatorio sumarlas. Y vean que si yo hago esto, vean que yo no puedo sumar los números, ¿verdad? Una está en I y una está en J, entonces no es que si esto es 2, si esto es 3, esto es 5, no. Quedan por separado. Ya si yo quiero hablar de magnitud del vector, dirección del vector, entonces ahí yo sé cómo sumarlos, ¿verdad? Por Pitágoras y sacar el arco tangente, etcétera, etcétera. Pero sí, eso es lo que puedo trabajar por ahí. Ok. ¿Alguna otra duda? Todo bien. Entonces, estaríamos por este bloque.